Bueno chicos, buenas tardes otra vez. El día de hoy vamos a continuar con el estudio de la guía de la guía de estudio, valga la redundancia, que está dentro de la programación de acuerdo al sílabo para esta asignatura. Bueno, vamos a ver lo que es el plan de emergencia. ¿Qué tenemos como plan de emergencia o qué podemos entender? ¿Para qué se aplican? ¿Ustedes creen para qué se pueden aplicar los planes de emergencias? ¿Cuál es el objetivo fundamental de la aplicación de un plan de emergencia? Cualquiera de ustedes, chicos, me puede hablar. Buenas tardes. Un plan de emergencia es como ya creo que ya es obvio, un plan que el cual la organización dedicada a la prevención lo anticipa, lo prevé y aparte le da conocimiento sobre cualquier incidente, accidente que tenga a próximas eventos. Algo así. No. Ya, gracias, Rodney. ¿Alguien más puede hacer alguna aportación a lo que dijo Rodney sobre cuál es la función o el objetivo de la aplicación o de un desarrollo, de una elaboración de un plan de emergencia? Magister, disculpe que lo interrumpa. ¿Será que me puede dar permiso por 5 minutitos que voy a dar mi almuerzo, porfa? Ok. Gracias, ya regreso. A ver, Anita, ¿para qué es el objetivo de un plan de emergencia? Buenas tardes, profe. Sí, así como decía mi compañero Ronnie, un plan de emergencia nos sirve eh, para tener claro la ruta de evacuación y un punto de encuentro, donde podemos tener el extintor y toda esa. Se salió el profesor. No te quiero escuchar. Se Bueno, cabreó. Se salió. Se le fue la luz. No fue a ver el almuerzo a la Julia. No creo que lo hayan sacado, muchachos, de ese par. Chicos, aquí estoy. Se interrumpió un poquito el sistema eléctrico, pero aquí estamos. A ver, Brian, te preguntaba, ¿para qué es importante el plan de emergencia, la aplicación del plan de emergencia? No te escuchamos si estás hablando, Brian. Ya, a ver, el objetivo del plan de emergencia. Su objetivo es planificar y organizar a todo el personal para que utilicen óptimamente todos los medios técnicos que tengan a la mano y estén previstos para reducir al mínimo las consecuencias humanas y económicas. Ya,
Sí, una vez que nosotros en los anteriores temas de estudio habíamos analizado cuáles eran prácticamente el sistema de gestión de riesgo en el que estaba incluido como elementos que conforman este sistema de gestión de riesgo, como lo es la identificación, la evaluación, la valoración, la ejecución, el control y el seguimiento de todos estos procesos cuando estamos al frente de un riesgo. Entonces, una vez cumplido todo este proceso, pues tenemos que aplicar un plan de emergencia para su ejecución. Y este plan de emergencia va a estar alineado de acuerdo a los riesgos que se encuentran, ¿no es cierto? Y cuyo objetivo es dar una seguridad y salud, en este caso a los trabajadores, tanto por la parte como el ser humano y también ayudando también a lo que es el cuidado de la situación material que corresponde a como una pertinencia de lo que es la empresa. Entonces, vamos a proyectar la diapositiva para poder relacionar mejor lo que estamos tratando. Aquí tenemos. A ver, Kerly, Kerly está aquí en el aula. Hola, Kerly. ¿Dónde está? A ver, Anita, léame, por favor. Ya, ¿qué es exactamente un plan de emergencia? Un plan de emergencia es un documento que se encarga de prever la organización de la respuesta en situación de emergencia que hayan sido clasificadas. Además, incluye las medidas de protección que se deben llevar a cabo, así como los procedimientos y actuación en los posibles eh, emergencias que ocurren en las instalaciones. ¿Sigo? Sí. ¿Cuál es la finalidad de un plan de emergencia? Un plan de emergencia tiene como finalidad conseguir que los agentes que intervienen en una situación de emergencia actúen de una forma coordinada hasta la llegada de los servicios de ayuda de exterior. De esta forma se busca reducir los daños tanto para la persona como para los bienes inmuebles. ¿A quién va dirigido? La información contenida en este plan de emergencia debe ser conocida por todos los ocupantes de las instalaciones, empleados, visitas y operarios, etc. Ya, este es un plan de emergencia, ¿no es cierto? Prácticamente es un documento, aquel documento donde va a estar establecida esa organización para los procesos que se vayan a realizar en el caso de que se presente una emergencia. Recordemos que estos planes de emergencia ya tienen que estar documentados, ¿no? Previo a las acciones y a las actividades que realizan dentro de cualquier institución o empresa. Entonces, una vez presentada esta emergencia, pues bueno, la finalidad de la misma es tratar de, como les decía, de prever y de mitigar lo que es la seguridad, dar seguridad y salud a todos los trabajadores, así también como proteger los bienes inmuebles de las empresas, ¿no? Entonces, esta es una finalidad que está prácticamente direccionada a eso, objetivamente en ese lineamiento. ¿Y a quién va dirigido? Claro, esta documentación o plan de emergencia va dirigido a aquellas personas que trabajan dentro de este conglomerado empresarial, ¿no? Trabajadores, a todos los que son los empleados y también a la parte externa. Recordemos que cuando ustedes ingresaban a hacer las prácticas en una empresa, lo primero que hacían pues es tratar de vigilar, revisar pues que todo en garita, que la documentación respectiva a la cual ustedes tenían era la ideal y que
podían tener un acceso directo a la empresa, ¿no? En este caso, ¿cuál era la documentación? Ese plan marco de formación y esa comunicación que había de empresa a instituto. Entonces, había ese nexo directo para que ustedes puedan ingresar, porque de todas maneras ustedes no van a poder ingresar así nomás, porque me digan, me envió el instituto y aquí estoy. No, eso hubo un previo acuerdo anterior, ¿no? Entonces, una vez ya ingresada a la empresa, ¿qué pasaba con ustedes? Le hacían conocer cuáles eran las funciones dentro de la empresa, qué tipo de finalidad o qué tipo de función iban a realizar ustedes y cuáles eran las normativas y políticas internas que se manejan dentro de la misma para que ustedes en un caso de emergencia pues no corran el riesgo de ser presa fácil en salir perjudicado ante este tipo de emergencia, ¿no? Correcto. A ver, Brian, ¿me puedes leer Profesor, los por si acaso yo objetivos? estoy en clase. Ya, mija, gracias. Los objetivos del plan de emergencia. ¿Cuáles son sus objetivos? Establecer unos procedimientos y habilidades para que los usuarios de las instalaciones puedan prevenir situaciones de emergencia o, en caso de que se produzcan, sepan protegerse. Ya, Crear vamos por una partes. estructura organizativa. Vamos por partes, Brian. Punto a punto vamos a ir describiendo, ¿no? El plan de emergencia tiene que llevar dentro del plan de emergencia estos objetivos que deben estar bien claros y que también deben ser difundidos y socializados a todo el personal que trabaja dentro de la empresa y también a los que vienen de afuera, ¿no? Que dentro de este plan de emergencia hay procedimientos para que los usuarios en cuanto hagan el uso correspondiente a las instalaciones, ¿no? Porque recuerden también que aparte de estos procedimientos, deben haber señaléticas que estén bien direccionadas, que en caso de una emergencia, pues haya el estado de salida en este caso, ¿no? Esas señaléticas bueno, que cuando ustedes hacen uso de la misma, pues tienen que guiarse a través de la misma y al ingreso de la empresa, pues haya un mapa de riesgo a la cual pues ya uno se va direccionando y va sabiendo lo que se puede encontrar dentro de la empresa en caso de suceder alguna emergencia. Continúe Brian. Bien, crear una estructura organizativa adecuada para casos de emergencia. Ya. Todas esas estructuras organizativas, ¿a qué nos referimos? A las brigadas. Esas brigadas que deben estar bien estructuradas y que sabemos que hay brigadas de primeros auxilios, hay brigadas de incendios, pueden haber brigadas de emergencia propiamente dicha y otro tipo de brigadas que en realidad ya de acuerdo a las políticas internas que maneja la empresa, tienen que estar organizadas y coordinadas por un líder, ¿no? Un líder que va a estar organizado hasta... Ahora, estas brigadas que corresponden a la organización pueden estar compuestas por varias personas, ¿no es cierto? Donde cada uno ya sabe su delegación y su función. Continúa, Brian. Determinar las amenazas del entorno de trabajo. Ya. En el documento, en el plan de emergencia, una de las funciones es verificar cuáles son aquellas amenazas que están dentro de la empresa y aquellas posibles amenazas que vienen de la parte externa. Por ejemplo, dentro de la empresa, los tipos de riesgos que se pueden suscitar, vamos a decir, me atrevo a decir que de pronto por la no utilización de manera adecuada de las máquinas que se encuentran desplazando los materiales dentro del área del área de bodega, o puede ser dentro o en la parte externa. Sí, situaciones así, ¿no? Entonces nosotros tenemos que visualizar cuáles son esas actividades que se cumplan y cuál es la identificación de esos riesgos mayores que se pueden estar dando y que bueno, hay que saberlos enfocar y hay que saberlos determinar también, pues, porque todo trabajador debe estar en conocimiento de que en X áreas puede existir un riesgo grande, un riesgo latente, como por ejemplo
aquellos riesgos que pueden existir dentro de la manipulación y dentro de la manipulación de agentes químicos que pueden ser muy nocivos, que son muy nocivos para la salud y que pueden provocar afecciones muy graves en el trabajador. O puede que algún trabajador esté en el área de mantenimiento de la parte eléctrica y también te corre ese riesgo a tener este tipo de alteraciones, así como muchas más que podemos citar de acuerdo a las actividades que se cumplan en las empresas. Continúe, Brian. Crear un procedimiento de evacuación para todos los usuarios de las instalaciones. Ya, perfecto. Este procedimiento de evacuación está dado a través de las señaléticas, ¿no? Aquellas señaléticas que deben ser aplicadas, puestas en su lugar adecuado y también socializadas al personal. Continúen. Establecer un sistema viable para atender a posibles heridos en situaciones de emergencia. Ya. Este sistema viable está dada por el área de la salud y enfermería, ¿no? De la empresa, donde ellos ya tienen que tener un protocolo de emergencia en el caso de existir dentro y un punto de encuentro donde ellos puedan de pronto asistir a estas personas que requieren de la emergencia, ¿no? Porque no la pueden asistir, vamos a decir que se provocó un conato de incendio a la cercanía donde está el consultorio de salud ocupacional. Resulta que, bueno, dentro de ese consultorio ya no va a haber atención, sino que ya ellos tienen que obligatoriamente haber previsto una área adecuada, un punto de encuentro donde puedan ellos realizar este tipo de atenciones médicas. Continúen. Desarrollar en los trabajadores habilidades individuales y grupales para ponerse a salvo en caso de emergencia. Ya. Las capacitaciones, socializaciones que se realizan periódicamente para tratar de que el trabajador tenga conocimiento de cuáles son los riesgos y qué harían ellos en caso de presentarse alguna emergencia. Entonces, eso es una capacitación que se debe hacer periódicamente. Pues bueno, ya ellos en este caso, lo de Departamento de Seguridad, tendrán una programación correspondiente para poder realizar estas charlas o capacitaciones infundidas a que el trabajador pues tenga un conocimiento total de cuáles son esos riesgos que se puedan presentar y qué hacer en caso de que se presenten, ¿no? Perfecto, gracias, Brian. A ver, niña árabe, medidas de un plan de emergencia. Ok, medidas en plan de emergencia. Una identificación de las amenazas, es decir, de todos los peligros y situaciones de emergencias que pueden producirse en las instalaciones. Incendio, explosión, seísmos, inundaciones, terrorismo, escapes de gas, etcétera. ¿Sigo leyendo los otros Ya. puntos? No, un ratito. En las medidas de un plan de emergencia tenemos algunas. Hay, por ejemplo, una medida cuando se presentan estos casos de amenazas, como los sismos, como una explosión, como un incendio, como inundaciones, como terrorismo, como escape de gas. Todo este tipo de plan de emergencia debe tener prácticamente identificado cuáles son esas posibles amenazas que puede ocurrir dentro de la empresa. Vamos a decir, sí, hablando de, ustedes dirán, pero ¿por qué terrorismo? Puede ser que la empresa maneje buenos rubros económicos y de pronto ustedes saben que en algunos de los casos se ha presentado en que asaltan las empresas porque manejan hay mucha rotación de lo que es dinero, entonces la parte de la delincuencia está al tanto de todas esas cosas y puede suceder, ¿no? Y lo que es este escape de gas, pues ya depende de la parte de las funciones que se desarrollan en cualquiera de las áreas donde se esté manipulando o utilizando
trabajos en base a donde se utilice gas. Los incendios, la explosión, pues bueno, están a la mano con estos escapes de gas. Todo lo que es sismo también podemos hablar de como un desastre natural que puede ser posible, ¿no es cierto? Y las inundaciones, pues bueno, tantos los sismos como inundaciones son efectos naturales que no estamos, nadie está exento, ¿no? Por mucho que se tenga un sentido de prevención para evitar este tipo de situaciones, nadie está exento de este tipo de, este, de vulnerabilidad que puede o de amenaza que puede existir. Continúe. Una pregunta, aquí también hace acotación lo que es el derrumbe, ¿verdad? Claro, sí, sí, pero depende también la ubicación, en este caso geográfica de dónde esté la empresa o institución, porque puede ser que esté justamente en zonas montañosas o en laderas donde puede haber algún deslave. Ok, ya, un análisis de vulnerabilidad que sirve para identificar como de probable que es una amenaza específica se produzca durante una situación de emergencia. Ya. Estos análisis de vulnerabilidad también están tomados en cuenta como una medida en el plan de emergencia. ¿Qué es la vulnerabilidad? Vulnerabilidad es todo aquello, como su nombre mismo lo dice, vulnerable, ¿no? Que puede estar expuesta a cualquier tipo de situación, por decirle. La empresa o institución está ubicada en una ladera, zona donde de pronto pasa a 10, 15 metros un río, un riachuelo, pero que por situaciones ya de la naturaleza, pues este riachuelo hizo su crecimiento e inundó en épocas de fenómeno del Niño, cuando hay demasiada lluvia. Puede darse ese tipo puede que esté en una zona alejada la empresa, donde no exista mucha habitación y que pueda ser presa fácil de la delincuencia. Ustedes saben que los delincuentes lo que más buscan es la parte aislada, donde no haya nadie. Entonces hacen sus estudios, sus análisis, y dicen, bueno, aquí no hay una policía quien esté custodiando o los guardias de esa empresa son vulnerables y tranquilamente podemos llegar a hacer nuestra fechoría. Son situaciones que se dan. Pueda que la empresa no tenga un buen plan para los efectos naturales, como por ejemplo no tenga una buena construcción en cuanto a la infraestructura y al mínimo movimiento o sismo que se pueda provocar, pues tienda a tener este tipo de vulnerabilidad, es decir, puede dañarse, ¿no? Así como esos ejemplos nos habla del análisis de vulnerabilidad, es decir, que entre las medidas del plan de emergencia debe existir este análisis, ¿no? Dentro de la empresa. Y bueno, y si al arrojar este tipo de informe en cuanto al análisis de vulnerabilidad, lo que se puede hacer ahí es mejorar, ¿no? Mejorar la situación y tratar de que esa vulnerabilidad pues se haga una fortaleza y ya no se haga una amenaza tampoco, ¿no? Continúa niña. Un inventario de recursos que pueden emplearse para evitar y atender emergencias. Ya. El inventario de recursos es, bueno, normalmente todas las empresas o instituciones tienen sus inventarios. Inventario de todos los inmuebles y también inventario de los egresos e ingresos que hay. Entonces, estos inventarios de recursos sirven como caja chica, como para tener, en caso de que se presente una emergencia, poderlos atender a cabalidad y poder decir, bueno, aquí tengo de dónde sacar porque esto estaba destinado a estos tipos de emergencias que se podían presentar. Y bueno, y así hay empresas bien organizadas que así lo hacen, pero hay otras que en realidad pues viven el momento y cuando se suscita este tipo de emergencia, pues ahí no saben de dónde acogerse a los recursos. Continúe. Un ratito, porfa, que estoy ocupadita, disculpe. Ya, a ver, puede continuar cualquier compañero. Anita, conclúyale ahí.
Se quedó en el último, ¿verdad? Ajá. Sí. Una conformación de las brigadas de emergencia y grupo de apoyo vitales para coordinar una situación de emergencia y realizar las labores iniciales de atención mientras llega los servicios de ayudas externos. Sí, esa parte organizacional que les hablaba en antes de las brigadas dentro de las empresas o instituciones es fundamental. Es de mucha ayuda, ¿no? Es prácticamente, yo asumo de que es como cuando tú prestas los primeros auxilios a una persona hasta que lleguen los paramédicos y pueda ser asistido de manera profesional, pues ya uno le ha por lo menos evitado algún daño mayor. Asimismo, las brigadas dentro de las empresas, cuando se pueden presentar estas amenazas, sí, y se pueden ayudar de mucho. Hasta que llegue la ayuda externa, automáticamente ellos por lo menos han solventado, vamos a decir, un porcentaje significativo para que ya pueda ser solucionado con esta ayuda externa, ¿no? En caso de que lo requiera. Bueno. Características principales de un plan de emergencia, Rodney. Y características principales de un plan de emergencia. Básico, debe posibilitar de forma sencilla la respuesta inmediata ante cualquier situación de emergencia. Sigue leyendo. Un ratito. Estas características del plan de emergencia, sí, debe ser básico porque de manera muy sencilla y concreta, sí, debe aplicarse ante cualquier situación de emergencia, porque no es que un plan de emergencia va a ser el plan de emergencia muy extenso, ¿no? A la cual pues a veces la extensión de palabras, de textos o contextos no tiene ninguna significancia. Hablan al principio de una cosa, a la mitad de la misma y al final de la misma cosa. Entonces, como que hay muchas palabrerías. Asimismo, en estos planes de emergencia se debe hablar de manera sencilla y concreta ante la situación de emergencia que se pueda presentar. Continúa Robin. Flexible, debe ser adoptado de forma continua a las situaciones del centro. Sigo. Sí. No, un ratito. Cuando hablamos de flexibilidad, es decir, que debe abarcar toda la flexibilidad posible en cuanto a la aplicación de un plan de emergencia, que no debe ser, que no debe estar prácticamente, que debe ser viable y que esté al alcance de aquellos materiales de pronto que se puedan estar utilizando o de aquellas situaciones en las cuales pues el mismo personal pueda estar haciendo uso de este plan de emergencia y en el momento pues dado pues ellos mismos tengan esa parte de solución para poder asistirlo. Continúe Brian. Robin. Conocido. En todo momento, todo trabajador que realice sus tareas en el centro debe conocer el plan de emergencias y su contenido. Sí, socializado ante todas las cosas, ¿no? Estos planes de emergencia, una vez que sean elaborados, por eso cuando hablamos de los líderes o hablamos de los delegados de los trabajadores, y aquí una de las funciones que hace el delegado, ¿no? Tratar de entender, tratar de llegar a sus trabajadores, a sus compañeros en este caso, a socializarle todo lo que se va a realizar en este plan de emergencia. Por eso se habla de que debe de ser conocido, ¿no? A través de estos delegados se da a entender de que muchas cosas que se realizan en la empresa como estos planes de emergencia tienen que ser socializados. Continúen. Ejercitado. Se deben realizar simulacros parciales o todos periódicamente. Sí. Retomamos otra vez el tema de las brigadas. Una vez que las brigadas se forman, pues deberían ellos realizar parcialmente, temporalmente, ese tipo de simulacros que le va bien a toda empresa o institución, donde, bueno, yo puedo dar una charla, una capacitación, pero solamente es de palabra, sí, de manera verbal, pero en cambio si hacemos un simulacro y aplicamos en la práctica la teoría, yo creo que ahí va a haber un mejor entendimiento, ¿no? Por eso debe ser ejercitado.
Continúa. Vivo, debe ser actualizado periódicamente, incorporando los cambios y modificaciones que se vayan produciendo en el transcurso del tiempo, cambios de personal, nuevas instalaciones, nuevos medios de extinción y incendios. Sí, perfecto. Nos habla que debe ser actualizado periódicamente. ¿Por qué? Porque yo algunas veces le he dicho a usted que todo proceso de emergencia, alguna amenaza que se presente o algún riesgo, significa de que cuando son nuevos, pues, y no está establecido dentro de estos planes de emergencia, habría que renovar, pues, ¿no es cierto? Habría que incluirlo. Entonces, esa inclusión significa una renovación, una actualización de aquellos datos de información que deben ir dentro del mismo cuando se presenta un caso nuevo. Por decirle un ejemplo, eh, ¿cuál de ustedes iba a pensar que en el 2020-2021 iba a haber el caso de la pandemia del COVID? Sí, nadie pensaba eso, ¿no es cierto? Lo veíamos cuando escuchábamos la noticia, lo veíamos como de muy lejos, pero al vuelta de la esquina se expandió a tal punto que ha cobrado algunas muertes. Entonces, esos son aquellos cambios actualizados que se deben de tomar en cuenta y que, bueno, ya ella viene al cabo, en este caso ya tendrá que hacerlo, puede ser el delegado, no el delegado, sino el comité paritario, puede ser algún comité que esté dentro de la empresa y que esté organizando con el empleador todo este tipo de procedimientos o plan de emergencia. Perfecto. Aquí tenemos quiénes son los encargados de realizar un plan de autoprotección o un plan de emergencia. A ver, Brian. La elaboración de un plan de emergencia podrá ser llevado a cabo por el responsable en materia de seguridad y salud laboral en los trabajadores del centro, pues son quienes mejor conocen las características particulares de su centro de trabajo. Su realización se hará con el asesoramiento del Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales. Ya. Miren, que todo este plan de emergencia debe ser realizado por el profesional que conoce del campo, ¿no? Tenemos el salud, el médico ocupacional, tenemos la enfermera, tenemos el jefe de seguridad, podemos tener también el asistente de seguridad, ¿no? Todos ellos en coordinación con quién, con el empleador, porque cuando uno realiza un plan de emergencia, pues bueno, tiene que acceder a socializar, en este caso, en primera instancia, al empleador. El empleador es el que tiene la última palabra y opta por decir aprobado o desaprobado. O en su defecto, él va a tener conocimiento un poquito más de su empresa y puede añadir algún literal más que sea considerado para beneficio de esta elaboración del plan de emergencia. Entonces, ellos son los que deberían elaborar este plan de emergencia, ¿no? Vigencia del plan de emergencia o del plan de autoprotección. A ver, niña árabe. Kerly nunca estuvo aquí, ¿no? No, creo que no se conectó. A ver, el plan de emergencia y el plan de autoprotección tendrá una vigencia intermediada, no obstante, si se producen cambios o modificaciones en las instalaciones, los procesos, los equipos, el personal, etcétera, o los resultados de los simulacros realizados, así lo sugiere. Se deberá revisar y actualizar bien de forma parcial o total en función de la magnitud de los cambios o modificaciones producidas. Por tanto, deben mantenerse permanentemente actualizados y serán revisados al menos con una periodicidad no superior a 3 años. Sí, estos son, bueno, los planes de emergencia están dentro también de las auditorías que se realizan. Esas auditorías que se hacen periódicamente, anualmente, se lo hacen internamente, ¿no? Y de la parte externa, pues bueno, yo creo que son cada 2 años. Entonces, este plan de emergencia debe ser renovado. Hablábamos de que cuando puede presentar alguna amenaza o algún riesgo nuevo, entonces es ahí pues que debe añadirse ese tipo de plan de emergencia que se debe aplicar ante estas situaciones. Les hablaba también de la realidad. Esta enfermedad que prácticamente
nos ha hecho a nosotros hacer conciencia de lo bonito que es la vida y que tenemos que seguir viviendo y cuidándonos, ¿no? Aplicando las medidas de bioseguridad. Entonces, entre esas medidas de bioseguridad está en el plan de emergencia documentado de que a nivel mundial cuáles son esas medidas de bioseguridad para seguirlas. En buena hora, pues, un gran porcentaje pues, de ciudadanos hemos acatado este tipo de ordenanza prácticamente que ha traído muchos resultados beneficiosos para la salud de las personas. En cambio, en los estados, en los planes de emergencias de autoprotección, se debe, periódicamente también se debe revisar y actualizar lo mismo en el caso de que así se lo requiera. Identificación y clasificación de las emergencias. A ver, Anita. Profe, Vale. tengo que salir de la reunión. Y vienen a revisar la casa, fumigarla y tengo que salir. Ya listo, está bien. Ya, chao. Chao. Ya, tipos de riesgo. Debe realizarse una relación de los riesgos asociados a la salud de las personas, al interior del edificio y el entorno del mismo. El objetivo es identificar en función de los riesgos las diferentes situaciones de emergencia que puedan darse en el centro de trabajo. ¿Siglo? Sí. Ya. En función de la gravedad. La gravedad de la emergencia dependerá de la dificultad para controlar la emergencia, así como de sus posibles consecuencias. En caso de incendio, se puede clasificar en 3. Conato de emergencia, situación excepcional, controlada con los recursos existentes en el centro de trabajo. La segunda, emergencia parcial, situación que para ser dominada requiere la actuación de equipos con especial formación. Previsible que el incendio afecte a otros sectores o dependencia del edificio. La tercera, emergencia general, situación excepcional no controlable con los recursos existentes en el centro, es decir, requiere de una ayuda externa para el control. Puede implicar la necesidad de evacuar la instalación. Ya, en esta identificación y clasificación de las emergencias tenemos que ver cuál es el tipo de riesgo, ¿no es cierto? Cuando identificamos, estamos automáticamente observando cuál es ese tipo de riesgo, si el tipo de riesgo es de tal magnitud que puede ser tolerable o no tolerable. Cuando no son tolerables, pues estos riesgos tienden a tener una visión clara y una objetividad y una aplicación de aquellos recursos que se deben aplicar cuando se presentan los mismos por parte del empleador. El caso que no sea tolerable, pues esos riesgos prácticamente lo que se hace es tratar de mantenerlos, tratar de irlos solucionando de a poco, porque cuando son tolerables, pues son solucionables, ¿no? Se puede dar parte de solución al mismo, pero cuando no son tolerables, a veces en algunos de los casos, pues se vuelve muy complicado tratar de mejorar este cuadro en cuanto a las amenazas o riesgos que se pueden presentar. La gravedad de cada riesgo va a depender de muchos factores. El factor importante será esa agresividad con la que se pudo haber presentado ese riesgo.
Esa es una de las causales más importantes que se debe verificar en cuanto a una gravedad de los riesgos. Aquí se ha tomado como ejemplo en caso de incendio, porque puede ser en caso de un sismo, puede ser un caso de alguna explosión, puede ser el caso de algún derrumbe, bueno, etcétera, etcétera, o inundaciones, lo que ustedes puedan tomar en cuenta, pero que tienen que ver muchas situaciones en cuanto a estos casos que se puedan presentar. Por ejemplo, en el incendio, en el momento que hay un conato de emergencia, se debe realizar, si es tolerable, se lo debe realizar solamente con los recursos que se tiene dentro de la empresa, por decirle. Es un incendio que que ha provocado quemadero en un porcentaje de un 5% en relación a la magnitud total. Significa que es un riesgo muy tolerable y que se lo puede controlar por aquellas brigadas que están ya establecidas, formadas dentro de la empresa, y ellos les pueden dar solución al caso, ¿no? Cuando es parcial, se requiere de un poquito más de aplicación, más del personal y bueno, se requiere de muchas cosas más en el caso de que así sucediera. Y cuando es una emergencia general, pues ahí también habría la necesidad de aplicar incluso personal o recursos externos, ¿no? Donde pueda haber ese tipo de ayuda dentro de las mismas. Bueno, chicos, esta era la clase de hoy. Déjenme ver cómo estamos. Ya, déjenme ver cómo estamos con la otra temática. ¿Tienen alguna pregunta en cuanto a este tema? Plan de emergencia. Profe, yo la emergencia parcial y la total casi no la entendí. ¿Podría explicarla mejor? Ya, la emergencia, cuando nos habla de emergencia parcial, sí, el conato de emergencia, la emergencia parcial prácticamente nos habla de que puede ser solucionable por personal o una brigada dentro de la empresa. Les ponía un ejemplo, estamos hablando de incendio, porque puede ser otro tipo de situación que aparezca, puede ser una explosión, también va a provocar incendio, mínima y que pueda estar al alcance, en este caso, de los trabajadores ahí mismo de la empresa. Ellos le pueden dar solución. Y la general, pues, es cuando ya no es controlable, sí, se hace no controlables y, bueno, ya se requiere, aparte de la ayuda que se da internamente, ya se requiere de una ayuda externa, ¿no? Vamos a hablar de un incendio. Si el incendio ya es grande, pues ya no requiere solamente de la ayuda de los trabajadores ahí de la empresa, sino que ya requiere del cuerpo bombero que venga de la parte externa a dar parte de solución al problema. Eso es el tema en cuanto a la identificación de las emergencias, tanto parciales como general. ¿Entendió, Brian? Sí, profe. Ya, ok. Ya, vamos a ver, déjenme ver cómo estamos con... ¿Alguien más tiene alguna otra duda, inquietud? Anita, No, yo no tengo duda. seguro. Profe, cuando usted yo leccionante le preguntó de los derrumbes, algo así, usted le decía que eso era para los edificios, algo así. Pues los derrumbe los edificios. No. ¿Qué pasó con No, eso? no, es que preguntaba. No. No. Yo hablabas de ¿qué me dijo Yulexi? Me preguntaba sobre si los derrumbes también estaban aplicados
estaban ubicados como plan de emergencia. Y yo le dije que sí, pues ya se trata de que la ubicación, en este caso geográfica, de aquellas empresas, instituciones que en realidad pues pueda ser objeto a un derrumbe o aquellas, no tan solo de las empresas, pues, podemos ver que hay ese tipo de empresas constructoras que realizan trabajos en laderas y bueno, ellos ya tienden a tener también esa identificación, se puede hacer una identificación de riesgo cuya amenaza van a ser los derrumbes. Entonces, hay diferentes, recordemos que no solo lo podemos direccionar con aquellas empresas. No sé dónde es la mayúscula. Bueno. Ay, no, Entonces, ya, profe, sí, entendí, ahí sí. ¿qué habla? La minúscula, la mayúscula, ¿cuál es? Bueno, entonces aquí tenemos, mañana tengo clase con ustedes otra vez. Sí, ya. Vamos a hablar algo de los, si no hay ninguna otra pregunta, vamos a hablar algo de los indicadores biológicos, que es el próximo tema que nosotros tenemos que ver. Ya. ¿Qué es para ustedes o qué son para ustedes los indicadores biológicos? ¿Qué entienden por indicadores biológicos? Chicos, ¿qué entiende por indicadores biológicos? Profesor, tiene que escuchar que indicadores biológicos, lo primero que se me viene a la mente es como por la parte de indicadores que señalan algo y biológicos de cualquier cosa que tenga vida. Sí, buena descripción en cuanto a la etimología de este concepto, ¿no? Cuando hablamos etimológicamente estamos describiéndolo, cada palabra en cuanto a su significado. Está bien, Brian. Sí, son indicadores que se prestan para poder visualizar o ver estadísticamente aquellas afecciones que provocan agentes biológicos. Pueden ser virales, bacterianos o propiamente algún agente biológico provocado por algún daño o por algún efecto químico. También estos efectos biológicos, bueno, los agentes biológicos los encontramos en el ambiente. Pregunto, ¿el COVID puede estar considerado como un agente biológico? Sí, digo yo. No encontrar. A ver, Anita, sí, porque porque afecta al cuerpo, o sea, biológicamente a los pulmones, a las narices y todo eso, el sistema respiratorio. sí, exacto, porque hay una afectación al sistema biológico del ser humano, ¿no? Por eso todos estos microorganismos que son virales y bacterianos vienen a afectar o alteran la salud normal de una persona. Perfecto, gracias chicos. Entonces, estos agentes biológicos, pues que en realidad tenemos que tenerlo presente también, están dentro del estudio de esta asignatura como agentes biológicos, ¿no? Sabemos que todos los trabajadores, sin excepción, pueden estar expuestos a esta contaminación por un agente biológico. Bueno, entonces eso es parte de la próxima clase, donde vamos a estudiar lo que es también
un agente químico como es el benceno, el tolueno, el xileno y el etilbenceno, que están apareciendo como esos agentes químicos que están afectando la salud de las personas en diferentes puntos de vista. Entonces, eso ya son análisis para la próxima clase. En la próxima clase les voy a dejar la tarea de los agentes biológicos y de lo que es el tolueno como un agente químico que afecta la salud de los trabajadores. ¿Tienen algunas preguntas, chicos, hasta aquí? ¿Todo está bien? Sí, de mi parte sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, aquí hasta aquí, Magister, dígame, Yolexi. yo le iba a pedir Diga. un favor. Lo que pasa es que yo no pude subir la tarea ayer porque yo no contó con internet ahorita en la casa, se me cortó. Entonces, cuando llegué aquí al trabajo, justo estaba haciendo ahí está mi compañera Ana. Estábamos haciendo un trabajo en grupal que justamente tenemos que hacerlo con la ingeniera Joana. No pude ayudar con la culminación del trabajo porque se me fue el internet, entonces nunca pude subir la tarea. ¿Será que usted me permite poderla subir de nuevo? Pero el reglamento es para todos. Y yo le voy a permitir subir, pero ya por la misma nota no. Sí, claro, yo lo entiendo, sino es que por eso le estaba pidiendo permiso, si podía Ya, subir la tarea. ya, listo. Muchas gracias. Ya, ok. Bueno, chicos, entonces quedamos con esta clase de hoy y mañana tenemos una hora, ¿sí? Mañana nos vemos, ¿ya? Sí, profe. Bueno, ya está bien, chao. Ok, chao. A Chao, hasta ver, mañana. Bye. hasta mañana. Chao.